Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien, disfrutando de este tiempo y nos volvemos a encontrar nuevamente para estudiar la palabra de Dios. En este caso, para estudiar un personaje muy especial, verdaderamente especial. Mira, ¿sabes cómo le llamé a este estudio que vamos a hacer hoy? El título es Testigo agradable. ¿Cómo ser un testigo agradable a Dios? Y el personaje que vamos a ver hoy, mira, tiene algunas características especiales. Primero, que no se habla mucho de él en la Biblia. Hay 2 o 3 versículos nada más en toda la palabra de Dios que lo mencionan. Después que es un profeta, pero que no tiene libro propio. O sea que parecería que no es tan importante. Sin embargo, ha sido un profeta trascendental, importantísimo en las Escrituras. Mira, ¿sabes qué me hace pensar esto con lo poquito que podemos conocer de este profeta? Que lo lindo es ser una persona aprobada por Dios. Sí, sencillamente aprobada por Dios como lo fue este profeta. Y aún con las pocas cosas que sabemos de él, ¿sabes qué lindo es esto? Mira, pensá en esto. Te voy a dejar una frase para que la recuerdes siempre. No te preocupes por ser alguien conocido, sino preocupate por ser alguien que valga la pena conocer. Y es impresionante porque Enoc, que es el personaje que vamos a ver en el día de hoy, parecería que no fue tan conocido, sin embargo, es un personaje que vale la pena conocer, porque es un personaje que está en la galería de los héroes de la fe. Y aun cuando se hable muy poco de él, es un personaje muy importante en la historia. Y lo será. Y lo será. Pero hay algo que vamos a ver de Enoc que es importantísimo, como te decía recién, que fue alguien aprobado por Dios. ¿Sabes? Esto me hace recordar a Romanos capítulo 16. Ahí aparece otro personaje llamado Apeles. Apeles es un personaje que aparece allí en Romanos capítulo 16 y no se habla más de él en toda la Biblia. No se conoce quiénes fueron sus padres, no se conocen qué fue lo que él hizo, qué cargo tenía. Sin embargo, dice que Apeles fue aprobado por Dios. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros, ser aprobados por Dios, ser testigos agradables a Dios. Mirá, en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte aprobado delante de Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de Dios. Hay una palabrita muy importante allí cuando comienza, y es la palabra procura. Esa palabra procura tiene que ver con un esfuerzo, con una dedicación, con un trabajo. ¿Sabes? La salvación se obtiene. Es gratuita, no tenemos que hacer nada, es un regalo de Dios. Sin embargo, la aprobación se procura. La aprobación de Dios hay que procurarla, hay que esforzarse, hay que trabajar diligentemente, con esfuerzo, para poder obtener la aprobación de Dios. Y esto es lo que hizo Enoc. Mirá, podemos comenzar en Génesis capítulo 5, versículos 22 y 24. Y de allí podemos comenzar a hablar de Enoc. Dice la palabra de Dios allí en Génesis capítulo 5, versículo 24, que Enoc caminó con Dios. Que Enoc caminó con Dios. Después dice que Enoc estuvo tan cerca de Dios que Dios se lo llevó. Se lo llevó. Mirá, de Enoc, así como en la Biblia hay poca mención de él, hay otros libros, libros seculares, libros secundarios, libros de historia, llamados por ejemplo Jubileo, Sabiduría, Eclesiástico, que hablan de Enoc como una persona muy sabia de su época que enseñaba las Escrituras. Una persona muy sabia de su época que enseñaba las Escrituras. ¿Sabes qué me hace pensar eso? Que Enoc conocía bien a Dios. Enoc conocía bien a Dios. Así que vamos a ver un videíto ahora para que vos veas
que el conocimiento de Dios es una consecuencia de esforzarse, de estudiar, de procurar, de trabajar para que uno pueda conocer más la persona de Jesucristo. Y eso tiene que ver con el estudio de la palabra de Dios. Así que vamos a ver un videito y después seguimos. Me fibo. No me sale. ¿Cómo vas con tu lectura? Muy mal. ¿No lo puede hacer otro? ¿Te acuerdas de lo que significa el nombre de Jehová? Él hace que llegue a ser. Eso. Puede llegar a ser lo que Él quiera para hacer cosas increíbles. También puede ayudar a los demás a hacer lo que Él quiera que sean. Recuerda, Jehová es el creador. Piensa en todos los animales que hizo. ¿Ah? ¡Wow! Mira qué ballena más grande. ¡Hey! Él creó el universo. Mira todos los planetas que hizo. ¡Wow! Y hace que todo tenga lo necesario para vivir. Jehová también puede hacernos poderosos. Piensa en Moisés. Él era muy tímido, pero Jehová lo usó para abrir el Mar Rojo. Si puede hacer todo eso, ¿no crees que te ayudará a leer esos nombres difíciles de tu lectura? ¡Sí! Pero, claro, para que nos ayude, tenemos que pedírselo. Y su nombre era Mefiboset. Y los hijos de Rimón, el Berotita, Recab. ¿Y qué te pareció? ¿Te gustó ese videíto? ¿Viste cómo el niño se enojó, se ofuscó, digamos, porque no podía entender lo que la palabra de Dios decía? Sin embargo, el padre le animó a que él pudiera seguir estudiando, pudiera seguir conociendo más de la Biblia hasta que llegó un momento que él había aprendido de la palabra de Dios. Pero eso le llevó un esfuerzo, le llevó trabajo. Conocer a Dios nos va a demandar un esfuerzo, el estudio de su palabra, el conocerle a través de las Escrituras. Y en este caso nos dice que Enoc conocía bien a Dios. ¿Viste? Conocer una persona bien es estar con la persona constantemente, saber cuáles son sus gustos, saber qué color le gusta, qué comida le gusta, qué ropa le gusta. ¿Por qué? Porque vos pasás tanto tiempo con esa persona que llegás a conocerla bien. Dice que Enoc caminó con Dios, tenía una comunión constante con Dios, charlaban, quizás podríamos decir, constantemente, todo el día, y caminaban juntos. Mira, alguien dijo una vez que Enoc caminó tan cerca de Dios, así, mirá, pegaditos, tan cerca. Mira, te voy a mostrar. Vení, Fiore, vení. Ayúdame acá. Mira, así, juntitos. Enoc caminó tan cerca de Dios que dice que no había posibilidad de que el pecado se interpusiera en ellos. Gracias, Fiore. ¿Te das cuenta? Caminó tan cerca de Dios que no había posibilidad de que el pecado se interfiriera, que no había posibilidad de que el pecado estuviera entre ellos. Enoc fue una persona que tuvo comunión con Dios, que conocía a Dios, que caminó con Dios. Mira, te voy a mostrar ahora una fotito para que podamos tener una idea. ¿Viste la fotito? Esa es la idea. La idea es de que la persona de Dios, el Señor Jesucristo mismo, nos pueda llevar de la mano. Que sea Él, caminar con Él, pero que sea Él el que nos guíe, que sea Él el que nos lleve, que Él sea el que vaya por delante nuestro, marcándonos el camino. Decíamos, Enoc fue una persona que conocía bien a Dios.
El profeta Enoc fue una persona que caminó con Dios, que tenía una comunión con Él. Pero ¿sabés qué? También Enoc fue una persona que agradó a Dios. Sí, eso significa. Agradar a Dios significa ser una persona que hace las cosas que a Dios le gustan. Es una persona obediente. ¿Te acordás? Cuando hablamos de la fe, ¿qué era la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, mira, la fe tiene que ver con obediencia. La fe es obediencia. Por eso, Enoc no solamente confió en Dios, Enoc no solamente caminó con Dios, Enoc no solamente conocía bien a Dios, sino que Enoc, en definitiva, fue un testigo que agradó a Dios. ¿Y sabes lo que me hace pensar esto? En aquel versículo del libro de Mateo, que la persona de Dios, hablando de su Hijo, de Jesucristo, dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Qué es complacencia? Dios se agradaba de su Hijo, Dios se agradaba de Jesucristo. Y Enoc fue una persona que complació a Dios, fue una persona que agradó a Dios. Es una pregunta que no deberíamos hacer nosotros. ¿Somos testigos agradables a Dios? ¿Somos hijos agradables a Dios? Dios se agrada de nosotros, se complace de nosotros. Mira, para terminar, vamos a leer un versículo que se encuentra allí en Hebreos capítulo 11, versículo 5. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Y ahí te espero para que lo puedas buscar, para que me acompañes y lo podamos leer juntos. Hebreos capítulo 11, versículo 5. ¿Llegaste? Ahí está, mirá. Dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Te das cuenta? Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Fue un testigo agradable a Dios. Y recordá, Hebreos 11:5, porque va a ser el versículo para memorizar para la semana que viene. Después de ese, tenés el versículo que memorizamos la semana pasada, Hebreos 11:6, que dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, que existe, y que es un galardonador, un premiador de aquellos que le buscan. Hebreos 11:6, versículo que ya tenés que estar memorizando y ya lo debes saber. Hebreos 11:5 es el versículo que tenés que memorizar para la siguiente clase, que dice en el concepto esencial que no fue un testigo que agradó a Dios, y por eso Dios se lo llevó. Así que terminamos acá esta clasecita, pudiendo conocer un poquito más la vida de Enoc, y bueno, y disfrutando más de conocer la palabra de Dios, aquellos héroes de la fe, aquellas personas que podemos tomar ejemplo y a través de eso poder agradar a Dios. Nos vemos en la clasecita siguiente. ¡Chao!